Vamos ahora. Padre, estamos delante de su presencia. Señor, hemos cantado, adorado. Señor, que esto suba como olor fragante a tu presencia, Señor. Lo hemos hecho con entendimiento. Hemos adorado tu santo nombre, Señor. Tú eres merecedor de todo eso y mucho más, Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, que usted pueda hablar a nuestras vidas por intermedio de su palabra, Señor. Que sea su Santo Espíritu tomando el control de este lugar y de mi vida para poder decir estas palabras, Señor. Que puedan impactar profundamente nuestros corazones, nuestra voluntad, Señor, y que podamos, Dios mío, hoy día crecer. Necesitamos crecer, pegar estirones, Señor, espirituales, tener más carácter, conocerte más, Señor, para agradarte, Señor, en todo. Te pido por cada uno de mis hermanos en esta hora, para que usted les pueda hablar como me ha hablado a mí, Señor. Te doy gracias por esto y declaro totalmente mi incompetencia delante de ti, Señor. Es solamente por gracia y por misericordia, Señor, que tú, Señor, me permites hablar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Ahora parece que la imagen quedó mejor. La hice yo. Así que gracias, Señor. Me ha costado, pero lo he intentado. Sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Ese es el texto de hoy día. Vamos a Efesios, capítulo 5, versículos 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hasta ahí. Por supuesto que hay un contexto que lo rodea, y también lo voy a explicar. Pero este es el punto, o este es el texto principal de hoy, para nosotros. Aquí hay un contraste, si usted se da cuenta. Hay un contraste entre una vida perdida, disoluta, y hay un contraste entre una vida llena del Espíritu Santo. ¿Verdad? El contexto, por supuesto, es del 5, del 1 al 21, así que si en algún momento usted lo quiere leer completo, hágalo. Todo Efesios me habla del Espíritu Santo. Todo Efesios me habla del Espíritu Santo. Y es tan importante el Espíritu Santo en la iglesia, hermano. Es tan importante. Y quiero dejar en claro que el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, simplemente. Ese es un don. ¿Ya? El Espíritu Santo va más allá de todo eso. Tiene que ver con una vida ordenada y controlada por Dios en base a la obediencia tuya para Él. Cuando tú estás controlado, te vas a ordenar. Cuando tú estás ordenado, estás manifestando entonces la obediencia hacia Dios. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo lograr dentro de nuestras vidas? Eso. Que seamos obedientes, que seamos ordenados y que podamos vivir bajo la influencia total de Él en nuestras vidas. Entonces nadie puede pretender, o si alguien quiere pretender andar en los caminos de Dios sin ser lleno del Espíritu Santo, le digo de antemano, va a fracasar en todo aspecto. Para con Dios, para con tu prójimo y para contigo mismo. Vas a fracasar. Porque lo único que Dios nos da para poder vencer y tener poder, vencer el pecado, vencer la muerte, vencer la tentación, vencer a las huestes demoníacas, vencer en todo aspecto en tu vida, es el Espíritu Santo, hermano. Toda la Biblia, el libro de Hechos de los Apóstoles, habla completamente del Espíritu Santo. Completamente. Y este ser llenos es un mandato, es un imperativo y es un continuo. Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué vamos a fracasar? Porque lo que se necesita de verdad es poder. Poder, hermano, poder. Poder para vencer, poder para ganar, poder para andar en victoria, poder. Y ese poder viene de lo alto, ese poder viene por el Espíritu, ese poder viene por Dios. Hermano, el poder es de Dios, no es tuyo. Solamente somos vasos, nada más. Pero el poder que lo habita es el que hace todas las cosas, hermano. Y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para andar qué? ¿En bondad? ¿En justicia y en verdad? En bondad para con tu prójimo, en justicia para con tu vida y en verdad para con Dios. Hay tres cosas importantes, hermano. ¿La bondad para quién es? ¿A quién se la ofrecemos? ¿Soy bondadoso conmigo mismo? No, pues hermano, soy bondadoso con los demás. Se entiende que hay muchas más cosas que debo hacer para con mi prójimo, pero esto encierra completamente lo que debo hacer para con él. La justicia, Dios dice que debemos andar en justicia, en santidad. Eso habla de la justicia, de andar de vivir en el Evangelio en la verdad. Y de vivir en la verdad, y no en nuestra propia verdad, hermano. En la verdad de Dios. Dios quiere reemplazar y quiere que tú mengues, yo también, y que Él crezca. Uno dijo, es necesario que yo mengue, que me desaparezca. Para que tú crezcas es necesario que Él crezca en ti. Cristo en ti, mucho más, menos de ti. Más de Cristo, hermano, más de Cristo, más de Jesús. Pero ese poder, hermano, está allí. Y como lo dije recién, lo tenemos de lado. Nos hemos olvidado o lo hemos descuidado. Hermano querido, ¿por qué hay soberbia en nuestros corazones? ¿Por qué hay rencor en nuestros corazones? ¿Por qué hay necedades en nuestros corazones? ¿Y por qué hay divisiones? ¿Por qué vivimos y andamos en el pecado y en la carnalidad? ¿Por qué? La única respuesta a todo esto, hermano querido, es porque hemos dejado y descuidado la comunión permanente con el Espíritu Santo, hermano. Lo hemos dejado de lado, lo hemos apagado, lo hemos contrictado, quizás hasta afrentado, hermano. Y esto se considera como un pecado grave, hermano. Y si estamos en esa condición, que Dios nos ayude para arrepentirnos y volver nuevamente a buscar su dirección, su presencia, su llenura en nuestras vidas. Entonces, querido hermano, por tanto, el llamado de Dios a nosotros es ser lleno del Espíritu Santo. Y lo dije recién, no es una alternativa. No es una alternativa para el creyente, es un mandato a obedecer. Si usted entiende esto, entonces recién va a empezar a vivir una vida victoriosa, una vida controlada, una vida ordenada y una vida transformada. Y va a poder dar mucho fruto, hermano, para Dios, para con nuestro prójimo y en nuestras propias vidas, en el carácter. Porque Dios quiere transformar el carácter, hermano. En Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de ese carácter del cristiano, hermano. Y la pregunta es, ¿ese carácter está en nosotros? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Tú tienes que entender, tenemos que dar evidencia, hermano querido, de que hemos sido y que estamos siendo controlados, guiados y llevados por Dios y no por nosotros. Y si el Espíritu Santo está produciendo el fruto en su vida, entonces usted está controlado por Él. Usted se está llenando. Esto no se hace en la carnalidad humana, en la humanidad humana. No se puede, es imposible. Porque dijimos que la ley al pecado no se sujeta a Dios. Ni puede. No puede, es imposible. Y es por eso que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, para poder tener victoria y para poder reflejar la vida espiritual en tu vida. Veamos lo que dice 5, Gálatas 5, 22 al 23, por favor. Más el fruto, no dice frutos, el fruto es uno, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguna acusación, hermano. No puede haber ninguna acusación si usted anda en el Espíritu y tiene el fruto, porque usted va a vivir en victoria. No puede el Señor decir nada, va a ser irreprensible, querido hermano, para el Señor. Porque usted va a estar en esta condición viviendo, porque su vida va a estar transformada y viviendo en esa condición. Es por eso, hermano, que Dios no puede decir nada de sus hijos.
es allí donde andamos irreprensibles delante de Dios, pero sabemos que nuestra conciencia está limpia también, porque sabemos que estamos viviendo sujetados al Espíritu de Dios, hermano. ¿Cómo Dios va a acusarte de alguna cosa o cómo Dios va a enfrentarte a la ley si tú estás viviendo en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en templanza, en dominio propio? ¿Cómo Dios te va a decir algo? ¿Cómo Dios te va a venir a reprender? Dice que contra tales cosas no hay ley, es imposible, está anulada la ley en ese aspecto. Y es por eso que yo puedo decir, si estoy siendo guiado y el fruto del Espíritu, mi carácter está siendo transformado y tomado por el Señor, yo ando en conciencia, mi conciencia está tranquila, vivo en paz, sé que hay victoria, sé que voy a seguir adelante, sé que voy a poder seguir, sé que Dios me va a usar. Pero si estoy en la carne y si estoy en el pecado, la ley se va a enseñorear por el mandamiento. Por lo tanto, me va a acusar y voy a ser reprensible delante de Dios y delante de los demás. ¿Usted está entendiendo la importancia de ser lleno del Espíritu Santo? Y que es un mandato y que usted tiene un deber para con Dios. Esto no tiene que caer al suelo. Esto no tiene que entrar por un oído y salir por el otro. Usted se tiene que ir yendo de acá caminando y diciendo, voy a ser lleno del Espíritu Santo. No menos de eso. No menos de eso, hermano. Porque de lo contrario, van a salir de nuestro corazón las soberbias, los rencores, las necedades, las divisiones, la falta de perdón y un montón de cosas, hermano, que va a afectar mi vida primeramente, pero también al resto. En definitiva, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Eso es lo que Dios espera. El Espíritu Santo está haciendo una obra y la tiene que concluir. El que comenzó la obra la va a terminar. Pero la va a terminar cuando usted empiece a obedecer y ser lleno del Espíritu Santo. Porque es un mandato para todos nosotros. No es para algunos, no es para el pastor. Es para todos los que llegan acá. Y todos los que creen en Dios. Para todos. Aquí yo no veo y no dice para este y para tal, sino que dice sed lleno, y le está diciendo una iglesia. Entonces, solamente esto va a suceder, querido hermano, cuando el poder regenerativo del Espíritu Santo lo haga posible. Solamente allí va a comenzar. Y el Espíritu Santo te está esperando, hermano, te está esperando a ti, a que te decidas de verdad y que te sometas de verdad a su autoridad. Que te sometas a sus palabras. El Señor nos dice varias veces en la Biblia, oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No dice así? Oíd significa atento, detente, oye, guarda y obedece. Esa es la cadena. Hermano, no hay otra. No tomes otro camino, no te va a servir. No tomes el camino de la religión, no te va a servir. No tomes el camino de tu propia moralidad, no va a servir. No tomes la autojusticia tuya, la que te percibes tú, no te va a servir para con Dios. Dios dio un solo mediador para ser justificado. Y Dios dio un solo espíritu para ser transformado. Entonces, ¿por qué queremos saltar nuestros pasos? ¿Por qué queremos desobedecer al Señor pensando que por nuestras aptitudes, muchas veces humanas, por nuestros talentos humanos, queremos imitar lo que no se puede imitar? Porque el Espíritu Santo, hermano, es poder de Dios. No puedes imitarlo con nada. Nos vamos a frustrar, nos vamos a detener, vamos a decir no puedo, es verdad, lo vas a decir, ¿sabes por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestra humanidad. Pero cuando te entregas a Dios a buscarlo de verdad, como aquellos hombres que estaban en el día de Pentecostés, las cosas van a cambiar, pues. Va a cambiar, pues.
Las cosas van a cambiar radicalmente en tu vida, radicales. Y vas a empezar a limpiar primero tu templo, tu corazón, vas a empezar a santificarte antes de hablar del otro, hermano. Antes de ayudar a otro, primero vas a establecer en ti eso. Pero llego y hago cosas, pasando a llevar a todos y diciendo quizá algunas cosas que no convienen, hermano. Entonces, lo que debemos entender es que en todo el libro de Efesios, y el libro de Efesios es maravilloso, ¿en qué sentido? En que en los primeros capítulos, primero, segundo y tercero, en el tercer capítulo y cuarto prácticamente, nos habla de la posición del creyente, nos habla de la obra redentora de Cristo, nos habla del poder del Espíritu, de todas las cosas que se nos ha dado. Eso es lo que argumenta Pablo. Pero aquí hay un punto de inflexión. Dice, si no tienes todo, pero ahora necesitas la gasolina, necesitas para echar a andar tu vehículo, de alguna manera, por decirlo así. Tengo todo, tengo el vehículo último modelo, para dar un ejemplo, para que se entienda mejor, pero lo tengo estacionado. No está funcionando. Tengo que cargarlo con combustible para moverlo. Y el Espíritu Santo es el que nos mueve. Usted puede decir, yo soy creyente, he creído por fe, tengo la gracia, tengo todas las cosas que Dios me ha ofrecido, todas las bendiciones espirituales. Estoy sentado con Cristo, tengo el Espíritu Santo, tengo la adopción, tengo la resurrección. Usted me puede hablar de teología y de teología todo el rato, si es verdad, no lo niego. Pero ahora necesitamos el poder del Espíritu Santo para echar a andar la maquinaria espiritual de nuestras vidas. Y es imposible, hermano, es imposible que se pueda hacer por nuestros propios esfuerzos humanos. ¿Usted está entendiendo el punto? Mire, yo subrayé algunas cosas que tenía pendientes en Efesios con respecto a dónde aparece el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el 1:19 dice, ¿y cuál es la preeminente grandeza de su poder? Está hablando del Espíritu para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo, hermano. Dice en el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. ¿Quién operó en la resurrección de Cristo? El Espíritu Santo, hermano. Mire lo que dice, por ejemplo, en el 3. Dice, Efesios 3, versículo 5, dice, el misterio que en otras generaciones nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La revelación viene por el Espíritu. El poder de la resurrección viene por el Espíritu. El Señor nos ha dado el Espíritu para tener la certeza de que somos hijos de Dios. Mire lo que dice en el 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por el Espíritu, o por su Espíritu. ¿Cómo eres fortalecido? Por el Espíritu, hermano. Mire lo que dice más abajo en el versículo 20. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder? El Espíritu Santo, hermano. Vamos, sigo avanzando. Dice en el capítulo 4, versículo 3. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Para la unidad de la iglesia necesitamos el Espíritu Santo. En el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Sigamos leyendo algunas cosas más. Mire lo que dice en el versículo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. No lo entristezcáis. Y mire lo que dice acá, en el versículo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes Dios ser lleno del Espíritu. ¿Y qué es lo que es ser lleno del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y habla del sometimiento. Someteos unos a otros en el temor de Dios, hermano. Mire lo que dice finalmente, porque esto es lo que alcancé. A ver, dos cosas más. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza es el Espíritu Santo, hermano. Y en el versículo 18, orando en todo tiempo. Dice, y el 17, perdón, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, puedo seguir y seguir y seguir buscando la operación del Espíritu Santo para nuestras vidas. Puedo seguir en toda la Biblia. Tomé el libro de Efesios, puede tomar el libro de Hechos de los Apóstoles y se va a dar cuenta que es mucho mayor. Que hay más cosas. Pero aquí les quiero confirmar y les quiero decir que el Espíritu Santo está en la iglesia, está en tu vida. Y Él es el que hace todas las cosas, hermano. Y si no tenemos ese poder en nuestras vidas, es imposible, hermano. Es imposible que hagamos algo de verdad en el Espíritu para el Señor. Algunos andan buscando revelación, otros andan buscando cosas diferentes, hasta metafísicas, para encontrarse con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermano, es simplemente oír la voz de Dios en la Escritura y obedecerle. Nada más. Eso es todo. Ahora que Dios te use y te dé algunos dones y te ministre con algunos dones o ministerios, ya esa es la otra parte para edificar la iglesia, pero es para edificar la iglesia. Pero para ti es esto. Es la operación del Espíritu Santo en tu vida, el fruto del Espíritu que tiene que estar formado en ti, tu carácter, para llevarte al carácter de Cristo, hermano. Tú dices, pero ¿cómo lo hago? Te voy a decir cómo se hace, hermano, no te preocupes. Porque esto es texto, pero ahora después, ¿cómo lo llama la práctica? ¿O no? ¿Cómo lo hacemos, pastor? Porque la palabra puede quedar ahí, la pregunta puede quedar ahí. ¿Cómo hacemos todas estas cosas, pastor, que nos ha dicho usted? Existe una forma. Primero, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Disolución significa perdición. Es la misma palabra, disolución y perdición. Derrochador también se puede decir. Vivir perdidamente es lo mismo, disolución y perdición. En el contexto en el cual se escribió esta carta, se escribió cuando, en el tiempo de Pablo, y mucho antes, los gentiles, no los judíos, los gentiles, le hacían un culto al dios Zeus. ¿Ya? Y tenían un dios que se llamaba el dios Baco. Y ese es el dios del vino. Y se dice que hoy día la palabra que usted dice, los bacanales, o los bacán, viene de esa palabra. De todas esas orgías que se producían, de toda esa idolatría que había, de toda esa embriaguez, de toda esa perdición que había cuando se hacían estos bacanales, de todo lo extraviado y lejos, y el culto no era a Dios, era a un Dios que se llamaba Zeus. Entonces lo que tenemos que entender es que esta religión, ¿verdad?, de Baco fue extendida por todo el Imperio Romano. Y esta religión consistía en lo siguiente: mucha comida, exaltar las emociones hasta alcanzar el éxtasis, sexo y vino. ¿No es algo parecido a lo que hace el mundo hoy día? No ha cambiado. Las cosas no han cambiado, hermano. Siguen siendo las mismas cosas. Queridos, lo mismo. Y estos buscaban a Dios cuando estaban curados. Porque allí, de alguna manera, ellos tenían un éxtasis espiritual. ¿Se has visto que algunas personas fuman hierbas o consumen algún estupefaciente o se embriagan y empiezan a tener alucinaciones y cosas que a lo mejor les hacen ver o ¿cómo se llama? O experimentar algún tipo de condición, ¿no es cierto?, caída espiritual, emocional, lo que usted quiera decirlo. ¿Pero qué es lo que trae el vino? Embriaguez, disolución, pleito, contienda, ira, orgías, bacanales, fiesta. Entonces aquí hay un contraste. En lo que está diciendo el Señor, yo quiero un contraste entre la iglesia y el mundo también. Pero también existe la embriaguez espiritual.
Porque aquí es literal, vino, sexo, ¿verdad? Comida. Pero también existe la disolución o la perdición espiritual. Y lo vamos a decir y está escrito. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo de la misma condición de perdido en Lucas 15, con el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice. No sé si puede ponerme Lucas 15. Del 1 en adelante. La palabra que se traduce como perdidamente es exactamente la misma palabra que el apóstol ocupa acá, como disolución. Perdido y disolución es igual. El hijo menor, el pródigo, se fue a un país lejano con sus bolsillos llenos de dinero. Sin embargo, derrochó su dinero en una vida disoluta. De manera que aquí también podríamos leer, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay perdición. El mismo significado tiene la palabra pródigo, que significa perdido. Veamos lo que dice ahí. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, los pecadores, recibe y con ellos come. Pero vaya a donde dice puntualmente la historia de la parábola del hijo pródigo. Está un poquito más abajo en 15. Perdón, Lucas 15. Busquemos. Ya, perfecto, gracias. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo? No, más abajo, man. En el 11. Porque está la parábola de la oveja y de la moneda perdida. Y después viene la de... Sí, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Siga. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿qué? En disolución. Perdidamente. Disoluta, su vida disoluta. Todos hemos vivido y hemos venido así, ¿verdad? Sigamos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínese usted el trabajo que tenía. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Consecuencias, hermano. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Está hablando de perecer, está hablando de morir. Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hasta ahí. Puedes seguir leyendo y podemos darnos cuenta que el tema tiene que ver con un hijo perdido, un hijo pródigo, que vivió disolutamente. Entonces queda claro el punto. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Pero ahora, tenemos que entender que podemos encontrar también aspectos de disolución espiritual. Y en los versículos 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 18 y 17 y 18 encontramos la disolución espiritual. Veamos lo que dice. Capítulo 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros. Está diciendo claramente que eso es disolución. ¿Verdad? 3, 5, 3. De Efesios. Lo dije rápido porque los voy a ¿cuánto se llama? Exponer cada uno, no se preocupe. Si no es que pase de largo. Ya, tranquilo. En todo caso, voy a compartirles después el estudio, para que usted también lo pueda tener. El versículo 4, mire lo que dice. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronería. Es el contexto, eso envuelve el texto de 5:18. En el verso 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está diciendo que no hay herencia allí. No entran. Verso 6. Nadie os engañe en palabras vanas, la vanidad de las palabras y no la palabra de Dios. Dice el verso 11. Y no participéis de estas obras infructuosas de las tinieblas. Hay obras infructuosas de las tinieblas, hermano, en las cuales no debemos participar. El verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. La necedad, la falta de conocimiento significa eso. Verso 16 dice,
que hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos. Y muchas veces no aprovechamos el tiempo bien en las cosas del Señor. Tenemos tiempo para todos, pero no para el Señor. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos. Verso 18 dice, no os embriaguéis con vino. Entonces nos damos cuenta, querido hermano, nos damos cuenta de que aquí encontramos, hermano, algo que nos puede hacer extraviar o alejar o perdernos de las cosas santas, de las cosas de Dios, hermano. También existe lo disoluto en lo espiritual. También existe, hermano. Por algo el Señor les dice, no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es uno ser lleno del Espíritu Santo? Dice, hablando entre vosotros, verso 19, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre. Y someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia estática de una vez, de un momento, sino que es continuo. Esto tiene que ser continuo, hermano, en tu vida y en mi vida. Esto tiene que estar de forma continua. Debe ser una marca clara en tu vida y en mi vida. Una forma nueva de vivir. Una criatura nueva en Cristo, dice. ¿O no? Entonces, querido hermano, les puedo decir que en parte podemos decir que a lo mejor, hermano, no estamos viviendo la llenura del Espíritu Santo. Estamos viviendo disolutamente en lo espiritual. Hay alguna área de nuestra vida que todavía no está resuelta o está disoluta. Y estamos extraviados en esa área para con Dios. Por eso que Dios nos demanda a ser inteligentes, a redimir el tiempo, a ser sabios, entendidos. Pablo, ¿sabe por qué oraba? Oraba por poder, para que ellos pudieran entender la buena y perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Porque sabía que eran niños y sabía que no habían alcanzado la madurez espiritual y el conocimiento y la estatura que requerían. Pablo les dijo a los corintios, no puedo hablarles a ustedes como espirituales, en 1 Corintios 3, no puedo. Porque entre ustedes hay pleitos, hay iras, hay contiendas, hay divisiones, hay falta de amor, hay desorden dentro de la iglesia. Y ustedes no le dicen nada a aquella persona que ni siquiera se nombra entre los gentiles como iglesia. Hay hartas cosas, hermano. Segundo, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora vemos el cuadro positivo, hermano, la otra parte, la otra cara de la moneda, lo que Dios demanda. Lo que yo debo entender es que lleno del Espíritu Santo es ser controlado y llevar una vida ordenada. Control y orden. Pero de Dios en mi vida. Cuidado, no me vaya a convertir en un fariseo, porque hay una línea muy delgada. Es para tu vida personal. No lo apliques a tu hermano. Él tiene que ser lleno. Pero no te pongas sobre tu hermano diciendo yo hago esto y esto, y tú no haces nada. Porque ahí estás cayendo en una falta grave. Este mensaje es para todos nosotros, hermano. Entonces, aquí tenemos la relación que Pablo, ¿no es cierto?, nos dijo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios espera. ¿Qué es lo que trae el vino? A diferencia, un estado de desorden, confusión, una pérdida de entendimiento, la pérdida de razonamiento, la pérdida de juicio y de equilibrio. Este es el resultado de la bebida. Pero este también es el resultado de una vida en la carne.
Si estoy hablando espiritualmente, en la carne, desorden, desequilibrio, pérdida del juicio de Dios, falta de entendimiento, confusión. Y eso afecta a la iglesia, afecta a tu vida, afecta a los demás, hermanos. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno? Una buena pregunta. Ser lleno del Espíritu Santo implica a Él darle la libertad de cada parte de nuestra vida para que la ocupe. Ser lleno del Espíritu Santo es darle la libertad al Espíritu para que ocupe cada centímetro y cada lugar desde lo más profundo de nuestro ser para que se refleje hacia afuera. El Espíritu Santo quiere influenciarnos positivamente, por supuesto, pero no solamente exteriormente, sino que interiormente primeramente. Él quiere transformar nuestro corazón para que hacia afuera se someta a la carne. Hermano, quiero decirte una cosa, y esto es un punto que usted debe saber. Dice la palabra del Señor que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Usted puede decir amén a eso? ¿Podemos decir que somos cuerpo, alma y espíritu? Ya. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, era perfecto, tenía comunión directa con Dios, escuchaba a Dios, tenía la presencia de Dios, él caminaba con Dios, escuchaba y le obedecía. Luego, cuando el hombre pecó y se rebeló y se decidió salirse de la gloria de Dios, él cayó en desgracia, se deformó completamente su interior. Y ese hombre interior se pegó al cuerpo. El alma, el espíritu, hermano, escuche, el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando estaba Dios en el huerto, estaba conectado con el espíritu directamente. Por lo tanto, el alma no pecaba. Por lo tanto, el cuerpo no reflejaba nada, sino todas las bendiciones de Dios. Cuando el hombre pecó, se deformó, se apartó y quedó en su alma y quedó en su carnalidad. Y el cuerpo humano, hermano, funciona por sentidos. Tú lo alimentas con los ojos, con lo que escuchas, con todo tu sentido. Y el alma empezó a pecar contra Dios. Y allí es Dios donde tuvo que tratar y darle un nuevo pacto, hacernos renacer de nuevo en el Espíritu. Nos dio, dice, un Espíritu nuevo, pero además el Espíritu Santo. Dijo que Él hacía nuevas las cosas, una nueva creación, engendrada según Dios. Y allí el Señor en Cristo nos dio nueva vida, un nuevo espíritu que está conectado con Dios, donde nos da el Espíritu Santo para poder obedecerle y ahora tener una comunión con Dios y vivir agradando al Señor. Ahora fue restablecido lo que se había perdido. Pero ahora mi proceso es oír la voz de Dios, obedecer al Espíritu y someterme para que mi carne refleje hacia afuera la vida y dé un testimonio de verdad. Tiene que entenderlo, hermano, tiene que entenderlo, por favor. Le pido al Señor que lo entienda hoy día. No diga que no puede. Dios le ha dado todo para que sí pueda. Para que sí crezcas, para que sí nos parezcamos más a Jesús, para que sí seamos hombres y mujeres productivos en su reino. No te guíes por la carnalidad, por tus emociones y por lo que el alma quiere. Guíate por lo que el Espíritu quiere. Y somete tu espíritu al Espíritu Santo para que tu alma se ordene. Y para que tu alma controle a tu cuerpo y tengas un testimonio irreprensible delante de los demás. ¿Se puede? Sí, pero en el poder del Espíritu Santo. Algunas veces me dicen, pastor, quiero cambiar. Pastor, no puedo. Pastor. Yo digo, sí puedes, porque Dios lo ha dado todo. No te falta nada, estás completo en Dios.
Lo que pasa es que tu desobediencia es la que impide tu victoria. Una vida llena del Espíritu Santo se va a caracterizar por varias cosas en el creyente. Primero, será obediente a Dios por intermedio de su palabra. 2, será santa, pura y con buen testimonio. 3, será poderosa en oración, palabra y adoración. 4, será de victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. 5, será de bendición al prójimo y también a la iglesia. Todo eso se logra, hermano. Todo eso se logra cuando tú vives y andas en el Espíritu. Hay poder. ¿Hablamos del poder de Dios? Cuando diga y se acuerde del poder de Dios, acuérdese del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder. Cuando usted diga, Señor, queremos poder, arrodíllese y busque más al Espíritu Santo. Si no hay otra forma. Te tengo malas noticias quizás para tu carne. Te tengo malas noticias para la carne. No vas a poder. Pero si sometes tu voluntad y tu carne al Espíritu, vas a tener victoria. Porque es importante, es indispensable ser lleno del Espíritu Santo, por lo que ya dije anteriormente. Pero si aún no hemos experimentado esta llenura del poder sobrenatural de Dios, es necesario, hermano, que empecemos a subir ahora al aposento alto. Es necesario, hermano, que te sumerjas completamente en el río del Espíritu. Hermano, tal cual como lo hicieron los discípulos, para experimentar ese nuevo Pentecostés en tu vida. ¿Quieres ser renovado? Sube al aposento alto. ¿Quieres ser más lleno del Espíritu Santo? Busca más al Señor y establece su voluntad en tu vida. ¿Cómo entonces puedo hacerlo, hermano? ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí le voy a darle simplemente 4 cosas importantes que nos pueden ayudar. 4 cosas que son bíblicas, 4 cosas que usted puede empezar a poner por obra y usted se va a empezar a llenar del Espíritu Santo. Hablamos de avivamiento. Hablamos de una iglesia avivada. Hablamos del poder de Dios. Hablamos del fruto de Dios. Hablamos del poder de la palabra para predicar en las calles. Pero no queremos pagar el precio de buscar su presencia primeramente. Queremos las cosas fáciles. Si es posible, un control remoto para ponerle play a las cosas. Pero hermano, tienes que pagar un precio para que el Espíritu Santo te llene. Porque entre más presencia de Dios, más cercanía de Dios, más estar en el monte Horeb, más lleno vas a bajar. No podían mirar a Moisés. Porque entre más tiempo estás con Dios, más santidad, más poder de Dios en ti. Lo primero, escúchelo. Si sales de aquí obedeciendo, ese es el primer punto. Si sales de aquí queriendo ser más lleno del Espíritu Santo, ya vas por el buen camino. Ese es el primer paso. El segundo, debes buscar a otros que también quieran subir contigo. No había un discípulo. ¿Cuántos habían? Dice 120. Buscando al Señor. Así que busca a aquel que quiera subir contigo y aquel que quiera ser más lleno del Espíritu Santo. Eso es lo segundo. Lo tercero, establece la unidad en la iglesia, porque están unánimes. Y cuarto, ora hasta que eso suceda. Ora hasta que eso suceda. Ore para que eso suceda. Primero, obedece. Eso es lo primero, hermano. Lo vuelvo a decir. Segundo, busca a otros que quieran hacerlo. Tercero, hermano, la unidad es importante porque Dios no se va a manifestar en la división. Cuarto, orar, orar y orar. Lea el libro de Hechos de los Apóstoles.
y en el día de la promesa. Y todo lo que sucedió cuando ellos esperaron y cuando el Espíritu Santo vino y cuando empezaron a predicar y no terminó hasta que Pablo fue a Roma. Dieron vuelta, trastornaron el mundo por ese poder. ¿Quieres trastornar el mundo? Aquí está la respuesta para todos nosotros, hermano. Para finalizar o concluir. En definitiva, lo que podemos concluir es que la obra del Espíritu Santo afectará cada aspecto de la vida de todo aquel que obedezca el mandato de ser lleno del Espíritu. Y será evidente el contraste entre la antigua y la nueva vida. Será un contraste, se va a notar. Se va a notar en tu vida, se va a notar. Porque el fruto se ve, el fruto se va a mostrar. Es imposible que no des fruto si no estás lleno del Espíritu Santo. No podemos pretender ni pensar que la obra de Cristo nos dejará iguales, hermanos, como antes. No puedes pensar eso, que en ti no va a haber cambio. No puedes pensar que al venir a Cristo te vas a quedar igual como llegaste. Es imposible. No puedes pensar eso, sino que por el contrario, Dios quiere reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Pero aquellos que no obedezcan el mandato solo reflejarán una vida carnal, pecaminosa, que no tendrá ninguna seguridad en su vida, ni evidencia de salvación. Entonces, hermano, la pregunta final, ¿de qué estamos llenos hoy día? ¿De qué estás lleno hoy día? ¿Estás lleno del Espíritu? ¿O estás lleno de otras cosas? Que el Señor me los bendiga. Vamos a orar.